en todo Chile, en particular desde la región de Arica a los lagos, a quienes nos están escuchando en este momento por radio, porque hoy ha sido una jornada compleja para millones de compatriotas, ya que debido a una falla eléctrica de la empresa ISA Interchile en la línea que va entre Vallenar y Coquimbo, se provocó un corte de energía masivo a lo largo del país, repito, entre las regiones de Arica y la región de los lagos. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Acción Macro. El día de hoy vamos a hablar sobre 3 tópicos. El primero de ellos fue el mega apagón eléctrico que hubo en todo Chile. Luego vamos a cerrar con el tema que hubo con Corfo, que es este traspaso multimillonario que hubo desde Corfo, desde el patrimonio de Corfo, hacia el fisco. Y por último vamos a hablar sobre las últimas cifras de desempleo que mostró el INE. Con respecto al tema de la luz, Felipe, ¿qué nos puedes contar sobre lo que investigaste, lo que apareció en redes? ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Hola Juan, hola Alfredo, mucho gusto estar aquí nuevamente, en nuestro segundo capítulo. Respecto al tema del apagón, mira, hay varios temas. Primero, que tuvimos una falla en la línea de transmisión, donde se conectan los circuitos de Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, eso es en la región de Coquimbo. Y esa desconexión se provocó básicamente, o al menos se habla de que se puede haber provocado, porque el sistema de protección se activó de una manera errada, cuando no se tenía que activar. Por lo tanto, por una supuesta operación no deseada, como mencionó muy bien el Coordinador Eléctrico Nacional, que depende de la Comisión Nacional de Energía y que eso depende del Ministerio de Energía. Ahora, si bien el coordinador es autónomo, tiene su dependencia en el Ministerio de Energía. Bien, para hacer un poco de contexto. Dicho eso, tuvimos esta operación no deseada, entre comillas, y eso generó que el sistema de protección se activó mal. Por lo tanto, eso también implicó que se cayeran los sistemas de monitoreo en tiempo real, lo que se llama el SCADA, y eso generó que no pudiéramos monitorear lo que estaba pasando con este problema, con esta falla en la línea de transmisión. Y ahí fue donde se generó la falla y se generó la desconexión del doble circuito de 500 kilovatios de Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar. Entonces, y otro dato que es que básicamente el coordinador eléctrico en 2024, o sea el año pasado, hizo un estudio en donde se incluía esta falla como algo que podría pasar. O sea, digamos, perfectamente podría haber pasado en su momento una falla en los sistemas de protección o en general problemas en la línea de transmisión, y sobre eso se debían activar ciertos, ¿cómo se llama? Estos planes de recuperación o planes de seguridad que se deberían haber implementado, cosa que primero no ocurrió por parte de las empresas transmisoras, que en este caso sería la empresa ISA, que es del grupo ISA Chile, y además hay otro problema de que la falla fue más grande de lo que había estimado el año pasado el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, incluso si las empresas de transmisión se hubiesen puesto al día con todos los sistemas de protección y de recuperación de electricidad, básicamente también su sistema de seguridad, para evitar que estas fallas se transformaran o tomaran un efecto cascada, un efecto dominó, con lo que pasó hubiese sido igualmente difícil evitar el gran apagón. Eso al menos todo lo que se ha dado en información por parte del Coordinador Eléctrico Nacional y otra consultora que han visto muy de cerca el tema eléctrico. No sé, Alfredo, ¿qué has visto últimamente respecto a todo lo que pasó? Más allá, aparte de la indignación, obviamente. Sí, Felipe. A ver,
quisiera citar a las premios Nobel Elinor Ostrom y Esther Duflo, que fueron las primeras mujeres en ganar el premio Nobel de Economía. A ver, básicamente esto se conoce como la tragedia de los comunes, ¿no? El apagón masivo se conoce como una tragedia común porque justamente nos afecta a todos de manera simultánea, ¿ya? Básicamente, ¿qué nos dicen estas dos autoras? ¿No? De que tanto público como privados pueden hacer una mala gestión y asignación de recursos escasos, y de esta manera esto se deriva en lo que se conoce como una tragedia común, que en este caso fue el apagón masivo básicamente en el 95-97% del territorio nacional. Ahora, la cuestión acá, y después le voy a dejar la palabra a Juan para que cierre este tema, la cuestión acá es que ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer para que esto no solamente obviamente no se evite, no vuelva a ocurrir en el futuro, sino qué mecanismos vamos a hacer para mejorar la parte de infraestructura eléctrica? Porque esto no puede ocurrir. Entonces, claro, más allá de ponernos en la ideología de privado, público, público-privado, acá se demostró que ambos pueden hacer mal uso de los recursos y que derive en las cosas. Pero la cuestión es las indemnizaciones, ¿a dónde vamos a ir? Por ejemplo, la Reina Toala, la ministra de Interior, dijo que durante el toque de queda hubieron 255 detenidos, entre ellos robos, portonazos, etcétera, etcétera. Entonces, esto más allá de que una tragedia común que lo es, la pregunta es, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué van a hacer las instituciones para mejorar esto en el tiempo? Porque es lo importante. No solamente analizar por qué ocurrió, los factores que llevan a esto, sino cómo hacemos para mejorarlo y evitarlo en el futuro. De nuevo, como yo puse en la página, si el gobierno por ahí tuviera un poquito de ética, ¿no? Habría la posibilidad, ¿no?, de abrir una comisión investigadora, algo que calcule el daño macroeconómico para después pagar indemnizaciones, porque esto no puede ocurrir. Ya, básicamente esa es mi intervención en este tema. Imagino que Juan, para cerrar el punto, nos tiene otras cosas que contar. Juan, Sí. Cuéntanos nomás. Sí, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas relevantes y muchas cosas fallaron que no deberían haber fallado, pero me quiero centrar un poco en las consecuencias de todo esto. Usualmente, cuando un país tiene algún feriado irrenunciable, por ejemplo, se calcula que la pérdida de producción es en torno entre el 0,1 y el 0,2% del PIB. Y yo, tomando eso como referencia, hice algunos cálculos relativamente preliminares, sacando algunas proporciones, bueno, ajustando por la cantidad de regiones afectadas, hice alguna regla de 3 sencilla. Y la cantidad de plata, digamos, de producción que se perdió, dado que mucha gente no pudo trasladarse a partir de las 3 de la tarde, mucha gente tuvo que salir antes debido al problema, no se pudieron activar los equipos, las máquinas con las cuales trabajamos. Y mi estimación original daba en torno a los 200.000 millones de pesos. Y esto equivale a básicamente 4.3 teletones, que era la cifra que me dio. Entonces, para que tengamos una idea aproximada del valor de que todo esto cuesta. O sea, a mucha gente le costó plata, le costó que dejaron de vender, otros que dejaron de producir, otros que tenían que trabajar y dejar inventarios. Mucha gente perdió, por ejemplo, que 2 horas de su vida teniendo que llegar desde donde trabajan hacia sus casas, pero en vez de tomar el transporte público, la gente básicamente caminó. Además, vemos también que los efectos que tuvo el colapso del metro terminaron derivando también en un aumento de la demanda por transporte público de red o de Transantiago. Y eso, bueno, generó el caos en la ciudad. Y además hay que sumar que los semáforos están todos apagados. Entonces yo creo que aquí hay varias lecciones que uno puede sacar a partir de esto. Lo primero de ello es que Chile
si uno lo ve en términos de geoestrategia, es un país que es muy frágil. Es un país que tiene poca articulación en términos de transporte. O sea, hay una pura ruta importante que va de Santiago hacia el norte y otra que va hacia el sur. Pero no hay otro tipo de rutas que logren interconectar el resto de ciudades. Y esto hace que la logística se complique en caso de alguna emergencia como la que tuvimos. Y yo creo que es también un llamado de atención para el gobierno. O sea, que este tipo de cosas, que las telecomunicaciones también se cayeron todas las telecomunicaciones. Aunque bueno, el gremio dijo que no, pero fácticamente se cayeron todas. Luego también supimos que todas estas antenas tienen una autonomía de 4 horas. A partir de ahí, bueno, estamos como en tierra de nadie al final. El otro problema que tuvimos fue que toda esta pérdida de energía terminó también en pérdidas para empresas como Codelco, por ejemplo, que tenemos que seguir que produzcan, pero sin la energía suficiente es imposible que puedan mover todas las máquinas para poder movilizar el cobre, triturarlo, bueno, y poder fundirlo después. Y el problema yo creo que radica es que hay poca inversión en términos estratégicos, hay poca inversión, y esto se ve reflejado en los datos que da la DIPRES sobre el tema. Básicamente tenemos un problema importante, dado que el 1% del PIB, que es aquello que destina el gobierno, solamente va a la inversión. Todo el resto va, bueno, a gasto corriente. Y esto hace que aquellas obras que sean necesarias, como caminos, como por ejemplo aeropuertos, ampliar las telecomunicaciones, sean vitales en momentos de crisis. Y yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviéramos en medio de una guerra, por ejemplo? O sea, bombardean algún tramo de la ruta 5 Sur, por ejemplo. O qué es lo que pasa cuando, no sé, bombardean la transmisión. Sería un problema gigantesco. Y también hay que pensar que fallecieron muchas personas. Por tanto, yo creo que aquí no solamente hay que sacar lecciones, sino que hay que ponerse a trabajar. La me permite... La fragilidad estructural es algo que hay que ver. Si esto se quedó más demostrado, Felipe. Más que demostrado, totalmente de acuerdo. Y ahí hay un tema, ahí está la muerte de los electrodependientes, ahí está el problema de que ahí dijiste algo muy clave, Juan, de que durante estos últimos años sistemáticamente hemos subinvertido el gasto en capital, y básicamente el gobierno lo que ha hecho es gastarlo todo a última hora para decir, ok, estamos cumpliendo con la inversión pública, cosa que en la práctica en materia de corto plazo ni siquiera se ve. Entonces estamos en un problema que estamos gastando mal la plata que va a inversión pública, tenemos mucho gasto corriente y se gasta poco. En general se gasta poco. Y no nos estamos haciendo cargo en estas materias estructurales. Sin ir más lejos, en materia eléctrica, el gobierno solo ha mostrado indignación, tal como lo que pasó en agosto del año pasado. Indignación que supuestamente iba a terminar en multas, que en este sentido yo lo encuentro razonable para lo que pasó en agosto. No sé si tanto para lo que ocurrió ahora en febrero, porque aquí ya es un caso más especial, porque hubo una falla con efecto dominó que ya no se podía controlar sino hasta reiniciar el sistema, ergo apagón. Entonces, ahí está el tema, cómo nos estamos preparando, cómo estamos gastando, y el tema es que no estamos consumiendo todas las plata de ahorro, no estamos consumiendo el Fondo de Emergencia Económica Social, estamos sacando plata de Corfo, que eso es lo que vamos a ver después, y seguimos endeudándonos obviamente, y no estamos gastando bien. Sí, a ver, ciertamente tenemos un problema enorme. O sea, en los años 90 Chile invertía en torno al 2% del Producto Interno Bruto. O sea, el Estado de Chile, eso es lo que te gastaba. Ahí, después del año 2010, te gastaba menos del 1%. O sea, menos del 1%. Y cuando uno ve otra fuente de datos, por ejemplo, la que comparte el Banco Central y lo divide como la formación bruta de capital fijo para tener alguna referencia más o menos, vemos que estamos bien bajo. Entonces hay un problema enorme, y yo creo que el gobierno no saca nada con indignarse. O sea, el gobierno gasta 80 billones con B, billones de pesos, o sea, 80 por 10 elevado a 12 pesos para hacer las inversiones, para atraer capital,
para hacer las gestiones. Entonces ellos no pueden indignarse. O sea, ¿dónde estaba el plan B? ¿Dónde estaba el plan de contingencia? ¿Dónde estaba hacer más robusta, o sea, la red de transmisión? Además... Estaban en exigir una empresa estatal. Claro, o sea, el Partido Comunista decía, no, hay que nacionalizar las empresas. A ver, sabemos que hubo al menos 4 empresas que fallaron, al menos. Pero la principal, la que dio origen, es una empresa que depende del Estado colombiano. Claro, es una empresa mixta que tiene capitales privados, claro, es ISA. Es una empresa que es mixta, pero que el accionista mayoritario es del Estado. Claro, que el Estado chileno lo administre. La verdad es que ese tipo de discusiones no son atractivas y tampoco son muy inteligentes, porque es como, no sé, es como seguir el manual clásico. Si falla, no, se nacionaliza. Y si le preguntáis, no sé, republicanos, no, hay que privatizar. Pero ojo. Son cosas estériles. Son cosas estériles, claro, básicamente. son cosas completamente estériles. Porque al final, o sea, lo importante es las personas, el conocimiento que tienen, la estructura de incentivos que tienen, la organización industrial, la cantidad de fiscalizadores que tú tienes del Estado y cómo tú puedes llevar a cabo las labores planificadas. Pero si al final tú cambias el dueño, es decir, si colocas lucas y compras más acciones, no va a cambiar nada de la propia estructura o de la propia organización industrial de cierto sector. Por tanto, lo que es relevante es los gobiernos corporativos. Ese tipo de cosas son lo importante. No es importante que sea privada o estatal. Claro, yo creo que hay una correlación, a mi punto de vista, de que usualmente las empresas del Estado no funcionan tan bien como las empresas privadas, pero hay empresas públicas o del Estado que han funcionado bien y que han reportado utilidades. Lamentablemente en Chile no son la mayoría, pero existen. A eso es lo que voy. Lo que importa es el gobierno corporativo y cómo funciona, y que haya una estructura diseñada en aumentar los beneficios de la empresa y no en desfalcar la empresa. Así es como, bueno, se debería hacer en general. Y claro, es un problema que es enorme, pero yo creo que el gobierno debería administrar todas las lucas que tienen. O sea, el presidente, no sé por qué, tomó un helicóptero a mediodía, o sea, a pleno día, para ver si se cortó la luz. Está bueno el paseo. Claro, yo no sé si fue asesorado, pero lo único que tú puedes ver son los problemas en el tráfico, pero tú no puedes ver si la gente está trabajando desde la altura de un helicóptero. Es bien complejo el asunto. Claro, no. Uno puede ver el tráfico, pero tú no podías ver si la gente trabaja o no. Entonces, claro, a mí me pareció medio extraño el ejercicio, y que además Boric no haya estado en el coordinador trabajando este asunto, y ha estado, bueno, en la propia moneda, bueno, haciendo las llamadas, las gestiones, pero que además el sistema de respaldo, y que además se intentó reponer la electricidad autónomamente 4 veces y las 4 veces fallaron. Esto te muestra de que el coordinador tuvo fallas, que las empresas que proveen la energía tuvo fallas. El coordinador instruyó a ciertas empresas privadas para que repusieran la electricidad, y varias fallaron. Y tuvieron que entrar otras empresas privadas para que se lograra reponer la electricidad a eso de las 11 de la noche. Entonces es bien complejo el asunto, porque no solamente depende de si es privada o es pública, es una cuestión de cuarto orden de importancia. Lo que tiene que ver es básicamente toda la organización industrial, las empresas, las personas, cómo se relacionan, los conocimientos, La articulación. Las operaciones. Eso es lo que importa. No importa tanto si es privada o es pública. Si es pública pero con una buena operación, bueno, da lucas para el Estado. Entonces eso es lo importante, creo yo.